Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa con cuello de volante para niños o niñas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la vamos a doblar, no por la mitad, pero sí con el ancho del patrón de la espalda y de la manga. Ya veréis por qué. Con el derecho de la tela hacia adentro, doblamos la tela y siguiendo la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. Colocamos la espalda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. La manga la colocaremos de tal forma que haya distancia entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El volante que va al cuello lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno de patrón, todas las piezas, excepto para el bajo, tanto de la manga como el bajo del cuerpo de la blusa, que vamos a dejar unos 2 centímetros aproximadamente para hacerle luego un dobladillo. En el centro de la espalda vamos a hacer una abertura de unos 15 centímetros aproximadamente, como veis en el vídeo, simplemente cortando con la tijera justo en el centro hasta la marca que os he dejado en el patrón. Recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón, también el patrón de la manga. Además vamos a dejarle 2 centímetros aproximadamente para el bajo y poder hacer así un dobladillo. Marcaremos con un pequeño cortecito el centro de la manga, que os lo he dejado en el papel de patrón. El volante también lo vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno y hacemos los piquetes que nos marcarán el centro. Volvemos a doblar la tela, ahora sí con el ancho del patrón delantero, siempre con el derecho de la tela hacia adentro, y colocamos el delantero, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar, igual que hicimos con la espalda o con las mangas, unos 2 centímetros aproximadamente para luego hacer un dobladillo. Realizamos ese piquete central en el cuello para luego montar el volante. Y para la terminación del cuello vamos a cortar un bies. Un bies no es más que una tira de unos 3 centímetros de ancho que se corta en la diagonal de la tela. Vamos a comenzar a coser, y para ello, para la terminación de la espalda, vamos a recortar unos rectángulos que nos van a servir como solapa. Estos rectángulos van a medir
aproximadamente unos 4 o 5 centímetros de ancho y lo que mida la abertura más 1 o 2 centímetros aproximadamente que perderemos en costura y tal. El rectángulo que nos servirá de solapa lo vamos a colocar como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir ambos bordes de la tela, es decir, colocándolo justo al borde de la abertura, con el derecho de la tela también hacia abajo, es decir, ambos derechos de ambas telas, del cuerpo y de la solapa, estarían hacia abajo. Cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Justo al otro lado, encarados, vamos a colocar el otro cuadradito o el otro del rectángulo que hemos cortado para la solapa. Lo hacemos coincidir también el borde de la tela con el borde de la abertura y cosemos como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Al final de la abertura realizamos solamente en la tela de abajo, en la tela del cuerpo de la blusa, 2 pequeños cortes en diagonal en dirección a esas solapas que hemos cosido. Y ahora esas solapas las vamos a volcar hacia el derecho de la tela de nuestro cuerpo, de la blusa, de la espalda, doblándolo una y otra vez como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que tape esa costura que acabamos de realizar. Si os es más fácil quizás este paso, podéis planchar antes de coser a máquina y seguro que os queda perfecto e igual por todos lados. Cosemos al borde de este dobladillo con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez. Tenemos que tener en cuenta que esta solapa va a quedar un poco más salida, digamos, que lo que era la terminación de la abertura. Es decir, la abertura quedaría, el final de la abertura quedaría en el centro, la tela de la abertura quedaría en el centro y nuestra solapa va a aumentar esta solapa, esta abertura, como 1 centímetro. No sé si me entendéis, pero es básicamente para que realmente la blusa solape y no se quede justo a ras con esa abertura en el centro de la espalda. Colocamos una de las solapas sobre la otra, como veis en el vídeo, lo que es la parte sobrante, la parte de abajo, una la metemos dentro, en el interior o revés de la blusa, de la camisa, y la otra pues la colocamos por fuera e intentamos coser con un cuadrado, con un pequeño dobladillo o terminación en esta solapa. Colocamos el delantero y la espalda, como veis en el vídeo, uno encima del otro, con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser por los hombros, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Estas costuras las remallaremos con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues con overlock. El volante que va al cuello, vamos a hacer un pequeño dobladillo en uno de los laterales, doblando como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar estos milímetros de tal forma que nos salga un pequeño dobladillo como de especie de pañuelo por todo el recorrido o por todo el lateral de nuestro volante. Si tenéis remalladora, también podéis remallar de algún color el borde de la tela del volante, así seguro que le dais un toque diferente. Algo que os puede servir de mucha ayuda es planchar este dobladillo antes de coser a máquina, así seguro que os sale perfecto e igual por todos lados. Para rematar bien los extremos de este volante también los vamos a hacer con dobladillo. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el paso anterior. Doblamos como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela por el extremo y volvemos a doblar. Cosemos al filo más o menos de la tela. Antes de fruncir vamos a doblar el volante y vamos a realizar un pequeño piquete, un pequeño corte marcando el centro de nuestro volante. Y una vez lo tengamos, ahora sí, vamos a fruncir el volante por la parte que no tiene dobladillo.
Para ello colocamos la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga y vamos a ir realizando esta costura que veis paralela al borde de la tela. Si veis que nos frunce, podéis aplicar un poquito de presión en el hilo superior. Y ahora, si no tenemos el piquete del delantero, del centro delantero, doblamos el delantero como veis en el vídeo y hacemos ese piquete. Vamos a colocar el cuello como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir perfectamente los piquetes centrales del cuello y del delantero. Colocaremos el cuerpo de la blusa con el derecho hacia arriba y el cuello con el derecho también hacia arriba. La medida del fruncido del cuello tiene que coincidir perfectamente con todo el contorno de nuestro escote. Si necesitáramos podríamos abrir el rizo o encoger un poquito el cuello tirando del hilo que nos ha servido para fruncir. Y ahora vamos a ir cosiendo el volante al cuello de la blusa. Siempre vamos a colocar la parte fruncida hacia arriba en la máquina de coser por dos motivos principalmente. Una es que podemos ir manejando el rizo y dejándolo igual por todos lados, ayudándonos con las manos, y la otra es que la línea de costura de unión entre el volante y el cuello va a coincidir perfectamente con el pespunte que hemos hecho para fruncir el volante. Y la terminación de este cuello, de este escote, la vamos a realizar con un bies. Para ello colocamos la blusa con el revés de la tela hacia arriba, como veis en el vídeo, y colocamos el bies con el derecho hacia abajo. Y vamos a ir cosiéndolo por todo el contorno del cuello, haciendo coincidir los bordes de ambas telas con un pespunte lineal sencillo, como veis en el vídeo. Un truco para que quede mejor es repasar o recortar un poco esos bordes de costura y dejarlos igual por todos lados, porque luego al volcar el bies, digamos que se va a quedar mucho más limpio y se va a quedar pues mejor hecho todo lo que es ese bies en el escote, sobre todo al ser rizado, a ver tanto rizo en el volante. Y ahora sí, vamos a volcar ese bies hacia el derecho de la tela. Primero hacemos lo que es el extremo con un pequeño dobladillo, una pequeña terminación, doblando una y otra vez de tal forma que se nos quede el extremo, el borde del bies perfecto. Esto iría en el centro de la espalda. Y ahora volcamos el bies por todo el contorno del cuello, doblándolo una y otra vez de tal forma que se quede igual por todos lados y que tape esa línea de costura que nos ha servido para unir el volante al cuello. Este paso no es muy complicado, pero sí que es verdad que tiene que quedar perfecto porque el cuello es una parte muy visible, sobre todo de este tipo de blusas, y la costura ha de quedar perfecta. Un truco para que os vaya mucho mejor es planchar este bies antes de coser a máquina, ya doblado, ya digamos volcado hacia el derecho de la tela. De esta manera quizás os ayude un poco en la tarea. Cuando lleguemos al final vamos a hacer lo mismo que al principio. En el extremo un pequeño dobladillo, un remate para que termine el bies y se quede la terminación perfecta. En cuanto a las mangas, vamos a ver si el largo nos viene bien, más o menos. Le podemos probar así por encima un poco la blusa al niño o a la niña, porque es una blusa unisex. Y si nos va bien, más o menos, vamos a hacer un pequeño dobladillo en ambas mangas. Tal cual las tenemos abiertas, doblamos unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar de tal forma que se quede un pequeño dobladillo
por todo el bajo de la manga, como estáis viendo. Coseremos con un pespunte lineal sencillo. Cortamos 2 pequeños elásticos bien con la medida del contorno de la muñeca del pequeño o de la pequeña, o bien como unos 6 u 8 centímetros más corto, digamos, de la medida del bajo de la manga. Así va a fruncir un poquito el elástico en el puño de la manga. Y ahora colocamos los elásticos, como veis en el vídeo, justo en la marca que hemos hecho, y vamos a ir cosiéndolos justo encima de este elástico, estirándolo bien con una puntada en zigzag por todo el bajo de nuestras mangas. Hacemos ambas mangas exactamente igual y vamos a cerrar nuestra blusa por las mangas y los costados. Para ello la doblamos, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados, y la doblamos por los hombros y la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente el lateral de la manga y los costados. Cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, asegurándonos de que coincidan tanto el bajo de la manga como la costura de las sisas por los 2 lados. Hacemos ambos lados igual y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag, o si tenemos remalladora, pues con una remalladora, con una puntada de remalladora. Le probamos la blusa a la niña o al niño y determinamos si el largo está a nuestro gusto, y de ahí, si no, pues rectificamos, o si no, pues hacemos un pequeño dobladillo como el que estáis viendo en el vídeo. Doblamos como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. De esta manera hacemos todo el contorno del bajo. Algo que os puede ayudar o servir de mucha ayuda es planchar todo este dobladillo por todo el bajo, de tal forma que quede igual por todos lados. En uno de los lados de la solapa de la espalda hacemos los ojales, más concretamente en el que monta. Y una vez tenemos los ojales a la misma distancia, en el mismo punto en el que están, vamos a coser los botones para cerrar correctamente nuestra blusa. Y ya tendríamos nuestra blusa unisex para niña o para niño totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.